Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a una nueva edición de Solución Final. Si quieres comunicarte con nosotros, puedes hacerlo a través de los contactos que aparecen en pantalla. Te los voy a recordar en Instagram, @solucion.final y correo electrónico lirioteranm@hotmail.com. Igual quiero invitarles a que se suscriban a nuestro canal YouTube, en donde podrán ver toda la programación de Solución Final hasta la fecha. Este programa puedes verlo desde cualquier parte del mundo a través de www.promar.tv. Hoy, como todas las semanas, abordaremos un tema interesante y educativo. Se trata de la incidencia de la reforma de la ley de registros y notarías en el área inmobiliaria. Para ello, oigamos el caso de la semana. Hola, doctora Lirio, soy un corredor inmobiliario y aún existen muchas dudas en relación al monto de las tasas a cobrar por los registros inmobiliarios al momento de comprar y vender inmuebles. Me gustaría hiciera un programa acerca del tema. Omar, gracias. Decidí hacer un programa en relación al tema de la reforma de la ley de registros y notaría porque, por supuesto, esta reforma ha generado adversión en gran parte de la colectividad porque se dice que hubo aumentos considerables en el monto de las tasas a cobrar por las diferentes operaciones que se hacen en registros y notaría. Otra de las críticas es que esa reforma no cambió nada estructural de la ley, simplemente pues que sustituyó la unidad tributaria por el Petro como patrón para establecer las tasas y precios que va a cobrar el SAREN por cada una de las operaciones que se hagan en registros y notaría. Tanto es así pues que durante estos meses después de la entrada en vigencia de la reforma se han introducido ante la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia varios recursos de nulidad basados casi todos en dos puntos. Uno, que esta ley violenta flagrantemente disposiciones de orden constitucional en relación que solamente la ley tiene la facultad para crear tributos y tasas. Y en esta reforma pues se deja la facultad de crear las tasas a cobrar al director general del SAREN. A través de 4 providencias administrativas pues dictó cuáles son las tasas a cobrar por cada operación que se haga en registros y notaría. Y segundo, pues que otros abogados consideran pues que el Petro no puede ser considerado como una criptomoneda y mucho menos pues anclar el cobro de estas tasas a esa unidad de cobro. Lo único cierto, o lo cierto es que en la actualidad pues muchísimas operaciones de ventas de inmuebles y muchísimas operaciones que se hacían comúnmente en notaría pues se han dejado de realizar. Igualmente, otra de las críticas que se hace a esta reforma, se mantiene la discrecionalidad de los registradores inmobiliarios para tasar el valor de los inmuebles al momento de hacer operaciones de compra-venta de los mismos, cuando refieren los especialistas, los abogados especialistas en la materia, que debe ser Catastro quien debe tener el control de tasar el valor de esos inmuebles. De este tema vamos a conversar esta noche. Para ello contamos con la presencia vía online de la ciudad de Caracas de un abogado especialista en el área, quien va a disipar todas estas dudas y pues nos establecerá o nos dirá claramente cuál es la incidencia de esta reforma en el área inmobiliaria. Así que no te apartes de la pantalla de Promar Televisión, que en el próximo espacio iniciamos la conversación con el invitado de la noche. Ya regresamos. Amigos, estamos de vuelta nuevamente en Solución Final. Como les dije en el espacio anterior, hoy contamos con la presencia vía online de la ciudad de Caracas del abogado Enrique Herrera Silla, especialista en el área inmobiliaria de la que vamos a hablar hoy. Enrique es abogado egresado de la Universidad Santa María, diplomado internacional en negociación y resolución de conflictos con número acreditado en la ANV, diplomado internacional en comercio electrónico, en gerencia de recursos humanos, obligaciones y formalidades del empleador, posgrado en negociación inmobiliaria en la UCAP Preani, abogado en ejercicio, por supuesto, en área inmobiliaria, y es autor de varios libros relacionados con el área. Bienvenido el abogado Enrique Herrera Silla a Solución Final. Muchísimas gracias,
Lirio, por tu invitación, a todo tu equipo y a los teleescuchas. Y bueno, ojalá que este programa pueda contribuir de alguna manera en aclarar algunas cosas que están en el ambiente con relación al tema que nos va a ocupar. Gracias. Sí, sí, es verdad. Bueno, gracias a ti por acompañarnos. Hicimos este programa de la noche de hoy, porque lo vamos a o lo llamamos incidencia de la reforma de ley de registros y notaría en área inmobiliaria, porque aun cuando han transcurrido ya varios meses, Enrique, después de que entró en vigencia esta ley, existen muchas dudas y molestias en la colectividad acerca, pues, de estas tasas que están cobrando los registros y notarías. Yo quiero que iniciemos la conversación de la noche de hoy explicando un poco en qué se basaron esos artículos reformados. O sea, ¿qué realmente fue lo que reformó esta ley? Las personas también dicen que entre gallo y medianoche, pues, la reforma no fue estructural, sino simplemente pues, se cambió la unidad de cobro, de unidad tributaria a PET. ¿Qué hay de cierto en eso, Enrique, según tu experiencia profesional? Ok, realmente algo de cierto hay. Existe una ley del registro público y notariado cuya última reforma fue del año 2019. Esta ley es la ley que todavía regula, organiza, dirige toda la actividad de los registros públicos, de los registros principales, de los registros mercantiles y de las notarías públicas de Venezuela. Esta ley sigue estando vigente, esta ley del año 2019, y en diciembre, fue el 16 de diciembre, fue reformada la ley, pero solamente fueron reformados el artículo 29 y luego el artículo 82 al 87. Es decir, fueron reformados 6 artículos, 7 artículos nada más de esta ley que tienen que ver con la manera o forma o el valor de las tasas que tiene que pagar el usuario para hacer uso de estos organismos públicos. Recordemos que hay algo muy importante, Lirio, y es que la ley que tenemos del año 2019 es bastante completa, comprende, como te dije, la estructuración de todos estos organismos públicos que se llaman registros principales, los registros públicos que son los registros inmobiliarios, luego están los registros mercantiles y las notarías públicas. Allí está la creación del SAREN, que es Servicio Autónomo de Registros y Notariados, Servicio Nacional. Está cómo se deben constituir y conformar estos organismos. Ahí está todo. Pero realmente lo que la gente ha sabido en los últimos tiempos es la reforma de estos 6 artículos, 7 artículos, que tienen que ver principalmente con la manera de cobrar estas tasas, que es una de las maneras de que estos registros y notarías tienen de autosustentarse, de autorregularse, de funcionar. Recordemos que estos son organismos que dependen directamente de esos ingresos para poder subsistir. La gran queja de la gente es que, si bien es cierto, se modificó la unidad de referencia, que era la unidad tributaria para hacer los cobros, que había quedado ya en el olvido. Claro. Ahora después seguiremos, de la siguiente intervención tuya, seguiremos hablando de esto, pero la unidad tributaria quedó prácticamente en desuso, o quedó en desuso, a raíz inclusive de la reforma del Código Orgánico Tributario del año 2020, de enero del año 2020, y luego, pues entonces se modificó por el Petro como unidad de referencia. No es que la gente va a pagar en Petro, pero entonces la reforma estableció el Petro, este criptoactivo venezolano, que mucha gente cuestiona, como unidad de referencia. Básicamente esa fue la reforma. Para mí el verdadero cuestionamiento de esa reforma no es que se haya utilizado ahora el Petro como unidad de referencia, ni siquiera que las tasas sean tan excesivamente altas, y ya los vamos a comentar que sí lo son. Realmente el error que tiene esta reforma, un error para mí muy grave, es un error por omisión, y es no haber resuelto el error que tenía la actual ley, la pasada ley, que era que dejaba en manos de los registradores la posibilidad, sobre todo los registros inmobiliarios, la posibilidad de tasar cuál era el valor de tu inmueble a los efectos del pago de la tasa para la planilla única bancaria, la que llaman la planilla PUB, que es el arancel que paga el comprador. Los registradores, lamentablemente no todos, pero algunos, la gran mayoría, se puede decir a nivel nacional, sobre todo en las grandes ciudades, le colocan unos precios exorbitantes a los apartamentos, y sobre la base de esos valores
que no hay ninguna referencia legal para hacerlo, si hay una sola, y es que la ley les concede a ellos la discrecionalidad, la potestad de hacerlo, pues esto trae como consecuencia que al tú calcular a la tasa sobre la base de esos precios que ellos estiman, oye, muchísimas veces son tasas confiscatorias, son tasas prohibitivas. Claro. ¿Por qué? Bueno, a lo mejor tú un apartamento que vendiste en $15,000, el registrador de algún sitio, de algún lugar, te cobra 10,000, por ejemplo, por esos aranceles, porque considera que ese apartamento vale $200,000. Ese es el error Qué básico, horror. central, esa es la llaga que tenemos que tocar. Y la ley anterior tiene unos mecanismos que abrían unas compuertas que debieron haberse mejorado para que eso no ocurriera. Por ejemplo, la Ok. coordinación entre catastro, la oficina de catastro que existe, que es obligado que haya una relación entre la oficina de catastro y los registros. Sí, claro. Eso para la confirmación de los datos de el inmueble. También es una obligación que haya una coordinación en línea entre el CNE y el SAREM y los registros para que se verifique la identificación de la persona que está firmando, el estado civil. Bueno, ¿por qué no dieron un Mm, paso al frente y entonces no modernizaron un poco más al catastro? Y catastro a su vez tiene cómo nutrirse verdaderamente, por ejemplo, de las cámaras inmobiliarias para saber cuál es el verdadero valor de los inmuebles y sobre la base de esos verdaderos valores entonces sí, establecer las tasas que están allí en esta nueva ley, que ahora te diré luego que te ceda la palabra también a ti, cómo fueron estipuladas o cómo fueron fijadas esas tasas. Entonces, es legal que los registradores a motu propio tasen el valor de los inmuebles. ¿Eso es permisible? ¿O las personas que nos escuchan hoy pueden acudir, como tú estás explicando, a otro ente? Claro, eso no es la última palabra, pero es la palabra, porque la propia ley le da esa discrecionalidad. La discrecionalidad significa autoridad para decidir Claro. sobre ese aspecto, sobre ese valor. También, fíjate qué sucede, Lirio. El problema es un problema sistémico. Nosotros venimos con un problema sistémico desde hace casi 20 años en los registros. Cuando empezó a haber el control de cambio a partir del año 2003, recordemos que actualmente a partir del año 2018 no hay control de cambio. Claro. Primero la Asamblea Nacional Constituyente eh, derogó la ley contra ilícitos cambiarios en agosto de 2018 y luego en septiembre de 2018 el Ejecutivo Nacional suscribe un convenio con el Banco Central de Venezuela que se llama un convenio cambiario que derogó los 39 convenios cambiarios que se habían hecho desde el año 2003 hasta ese momento y crea un convenio, suscribe un convenio que se llama Convenio Cambiario número 1 que permite que los particulares podamos negociar en moneda extranjera. Eso fue algo positivo, hay que Claro, reconocerlo y fue lo que claro, abrió las compuertas, vuelvo a utilizar esa frase, para que la economía venezolana se reactivara, empezara, no claro. es única y exclusivamente por esa decisión, pero se debió a eso. Recordemos que antes se llevaban detenido a una persona por vender un caucho en dólares, por Claro, ejemplo, eso ocurrió, por o supuesto que inclusive sí. hasta los mismos inmobiliarios, los mismos asesores inmobiliarios si podíamos ser objeto de averiguaciones por parte del 6CPC y con razón, porque había una ley que lo prohibía, que nosotros pudiéramos vender cualquier inmueble o así sea en promoción En en dólares. moneda extranjera. Eso ya no ocurre, eso ya no ocurre, eso ya no Gracias. ocurre. Sin embargo, ¿qué sucedió a partir del año 2003 con todos esos convenios cambiarios que lo que hacían era poner más regulaciones al control de cambio, Entorpecer, hicieron claro, ser más estrictos? Que la gente igual vendía en dólares, no quería colocarlo en claro. dólares, ponía unos precios que no eran en los valores, en los documentos. Esto trajo como consecuencia que los registradores empezaran a desconocer los verdaderos valores de esos documentos Claro. y ahí se creó esa insania, esa práctica insana, tanto de los registradores, pero primero también de los particulares como consecuencia de esas prohibiciones. Claro. Eso trajo como consecuencia que el registrador siempre hiciera ese cálculo, pero claro, no era mucho y la gente no se quejaba. Al dolarizar El la inmueble. economía en el año 2018, pues entonces estos registradores, la inmensa mayoría, hay que decirlo, hay Claro, que decirlo, claro que sí. pues ahora entonces le ponían unos precios exorbitantes en dólares
Y bueno, porque se sigue siendo el mismo porcentaje. Mira, hasta 500 unidades de petro es el 0,5% del valor del inmueble. Si un inmueble vale hasta 500 petros, el petro está sobre $60 aproximadamente. Más o menos. Si el inmueble vale entre 500 y 1000 unidades de petro, pues será 1%. Y a partir de allí, 1,5%. Realmente prácticamente va un poco más, un poco menos lo que decía la anterior ley. De hecho, te voy a ahora a decir cómo fueron creadas esas tasas, que no fueron directamente creadas por esta reforma, sino que la reforma también dio la posibilidad de que el director del SAREN dictara 4 providencias administrativas donde se crearon las nuevas tasas. Pero en todo caso, venimos de una situación que se creó como consecuencia de todos estos controles. La gente pues quería seguir vendiendo sus inmuebles, hubo una situación muy crítica en el país. Claro. Y la gente muchas veces por evadir impuestos también, que no supieran, acuérdate que también existía un problema serio en Venezuela de inseguridad. Si tú decías que habías vendido un inmueble, o tú decías que tenías $10,000 en efectivo, o que tenías podía ser secuestrada, era una cosa terrible, pero ha disminuido aparte que era un delito, pero ha disminuido considerablemente por muchos factores esas circunstancias. Claro. Pero los registradores se agarraron de allí y empezaron a cometer estos errores que se han traducido ya en un abuso de derecho y que puede ser resuelto, Yo llamo al director del SAREN a que modernice, así como están modernizando muchas instituciones, que modernice. La catastro es la oficina llamada. Claro. A decir cuál es el verdadero valor, porque ya en catastro existe un valor catastral. Claro. Tu inmueble, el que tú tengas, tu apartamento, tu casa, un terreno, está inscrito en catastro y ahí están los linderos, a quién pertenece, qué área tiene, dónde está ubicado y cuánto es el valor, porque tú tienes que pagar un derecho inmobiliario que aquí en Venezuela le llamamos derecho de frente, que no es derecho ni es de frente, es un impuesto inmobiliario que tú pagas en algunos municipios de manera registral, es uno de los principales tributos de los municipios. Pero entonces ahí esa oficina pudiera ser una oficina que dijera cuál es realmente el valor del inmueble. ¿Y cómo lo va a saber el catastro? Bueno, yo planteo, a mí se me ocurre, por ejemplo, las cámaras, yo soy consultor jurídico, tú lo sabes, de la Cámara Inmobiliaria del Estado Miranda para el capítulo Guarenas, Guatire, Costa Mirandina. A nosotros nos piden que hagamos estadísticas y pedimos que esas estadísticas estén avaladas por documentos. ¿Cuánto realmente valió no por el documento ya en el registro, la reserva, cuánto recibiste, lo vendiste en cuánto? Nosotros tenemos unas estadísticas ciertas que pueden determinar cuál es el verdadero valor del inmueble. Nosotros podemos ser fuente de información, por ejemplo, una de las fuentes de información para catastro, para que catastro pueda determinar realmente cuál es el valor de ese inmueble, que ojo, también puede ser. Tenemos que cambiar la cultura tributaria. Claro. Muchas veces hay muchas personas que ignoran, Lirio, que porque tú estés vendiendo tu apartamento de $50,000, no necesariamente tienes que pagar el 30% de impuestos sobre ese inmueble. Claro. Es cierto que se paga una planilla de anticipo del impuesto, que es la forma 33, que es el 0,5% del precio que tú declares en el documento, pero en Venezuela es permitido. Por la ley de impuestos sobre la renta te permite que si tú compraste un inmueble en 1980 por X bolívares que representarían en aquel entonces $100,000, vamos a suponer un ejemplo, claro, y tú ahora lo vendes en 20,000 o en $30,000, mira, más bien tú lo que has tenido es pérdida del impuesto sobre la renta. Ahí falta también asesoría de los asesores inmobiliarios, falta asesoría de los contadores públicos, claro, falta asesoría inclusive del propio gobierno para que eso no ocurra. Entonces, y que es un problema, por eso te digo, es un problema sistémico, que el iceberg, la punta del iceberg, la tenemos en el abuso de algunos registradores, claro, que cobran lo que quieren, ponen el precio que quieren. Muchas veces, Lirio, impiden que las negociaciones se lleven a cabo por esos cobros. Así es. Que es muy posible que tú tengas que pagar, tú hablas de $1,000, $1,000 es manejable en una operación de $50,000, bueno, es un costo, pero cuando tú tienes un apartamento que estás vendiendo en 20, en 30, en las zonas de Guatire, de Guarenas, esos son los precios, y entonces tú tienes que pagar 5, 6, $7,000, a veces más. Eso a veces ocurre. No. Entonces eso, y en Caracas, en la zona metropolitana, ya ni te cuento. Esto lo sabemos todos, es un hecho público. Además, claro, esto no es que sea un acto de corrupción que tú tengas que darle por debajo de la mesa al registrador. Esto no es eso, es que te ponen la planilla pagada para que tú vayas y la pagues.
Y sea, ya, es y algo ya. que está No, yo allí, digo, permitido en pero, la ley. Esto pero, es un error. pero yo te digo a ver a ti, y hay soluciones. Lo importante es que si hay soluciones, entonces hay que hacer un llamado al director del SAREN porque Claro, manos a la obra. Tenemos que hacer el primer paso de solución final. Amigos, recuerden que claro. hoy conversamos desde la ciudad de Caracas con el abogado Enrique Herrera Silla acerca de la incidencia de la reforma de la ley de registros y notaría en el área inmobiliaria. No te apartes de la pantalla de Promar Televisión, que ya regresamos. Amigos, estamos de vuelta nuevamente en Solución Final. Les recuerdo que hoy conversamos con el abogado Enrique Herrera Silla acerca de la incidencia de la reforma de la ley de registros y notaría en el área inmobiliaria. Enrique, por supuesto, esta ley, como te explicaba antes, pues no ha tenido buena aceptación por pues, todo lo que tú acabas de decir. Aparte, ha generado mucha confusión, pues dejó en manos del director del SAREN establecer las tasas, ¿verdad? Pero antes de que hablemos un poquito de cómo se calculan esas tasas. Yo quisiera que tú me explicaras también los recursos de nulidad que se han intentado en contra de esa ley. Han sido varios los recursos, porque algunos abogados, no solamente en Caracas, sino en el interior, pues han coado en contra de la ley y la fundamentación es que, pues, que esa ley violenta principios constitucionales porque solamente la ley es la que genera y puede crear las tasas y contribuciones y ahora es el director de SAREN quien tiene esa disposición. ¿Qué tienes tú que decir según tu experiencia al respecto, Enrique? Ok, Lirio, fíjate, interesantes preguntas. La primera, esta reforma estableció unas tasas que iban desde cero hasta un monto. Por supuesto, la reacción inicial fue pensar que esas iban a ser las tasas, el máximo. Y no, realmente el gobierno ha venido utilizando este mecanismo desde hace ya algún tiempo para utilizar lo que es el cobro de algunas multas, algunas tarifas, y no escapó aquí esta práctica en el caso de la reforma de la ley de registro público de notarías. Yo no lo veo mal, porque eso dependerá acuérdate que Venezuela es un país, el mundo es un país en ebullición, el mundo es un lugar de ebullición y Venezuela es un Claro. país en ebullición. El mundo siempre está constantemente sometido a En cambios, a cambios, claro. situaciones, y el derecho debe estar a la par de esas situaciones. Entonces, yo más bien aplaudo que hayan leyes que ellas mismas permitan mutar, permitan Okay. cambiar de acuerdo con las circunstancias que le exija el momento. Ese debe ser el derecho. El derecho siempre debe Claro, estar a la par de la sociedad. Por donde vaya la sociedad, por ahí debe ir claro. el derecho. Si tú me creas una ley muy rígida, por ejemplo, lo que hicieron con la unidad tributaria, la Sí, hiperinflación acabó, no había manera, porque tú tenías que actualizar. Yo, gobierno, tenía que actualizar anualmente la unidad tributaria y con una hiperinflación llegó a 200 y pico mensual, por ahí era en claro. el año 2018, 2019, 2020, era imposible. El gobierno, acuérdate que el gobierno, la unidad tributaria la utiliza para muchísimas Todo, cosas que le claro. generan ingresos directos. Entonces, era inviable, el gobierno estaba perdiendo. Si a eso tú le añades la hiperinflación, que afectó también al gobierno, si a eso tú le añades la dolarización, que el Claro. gobierno no puede aceptar de manera expresa, porque el gobierno no puede aceptar que el dólar sea la moneda oficial. El gobierno tiene que aceptar, porque lo dice la Claro. Constitución, que el bolívar es nuestra moneda de curso legal. Pero el bolívar no, ahora ha habido una relativa calma en cuanto a la depreciación del bolívar con relación al dólar, pero tradicionalmente no ha sido así, ha sido algo espantoso históricamente. Entonces había que crear, el gobierno entendió esto y ha venido creando desde hace algunos años, 2, 3, 4 años, leyes donde pone tarifas un mínimo y un máximo, para que Okay. la propia ley en su momento lo disminuya o aumente, ya sea una tasa, una tarifa, una multa, el costo de algún servicio, etc. En el caso de la ley, de la reforma de la ley, perdón, de registro público y notaría, la ley creó Esa esa banda para línea entre moverse, ok. esa banda, esas dos Ok. bandas entre cero y máximo. Y claro, la gente pensó que era lo máximo y la gente pegó un alarido, y obviamente si hubiese sido lo máximo, hubiese sido terrible. Pero le dijo al SAREN, en la ley dijo, el director del SAREN será quien mediante providencias administrativas termine de definir cuál es la tasa a cobrar por cada servicio. Y esto fue lo que hizo el SAREN. El SAREN
30 días casi después de la promulgación, dictó 4 providencias que tienen que ver con el registro principal, los registros inmobiliarios, que son llamados registros públicos, registros mercantiles y notarías. Estas 4 providencias, entonces, establecieron las tasas, es decir, el porcentaje que tiene, primero la obligación de referencia como en el petro. No es que se va a pagar en petro, se va a pagar en bolívares, pero tener la referencia en petro, que es una manera disfrazada de dolarizar, pero lo dolariza, es una manera inteligente de dolarizar el servicio, porque el petro tiene una referencia, es un commodity que se conforma del valor del petróleo, el valor del gas, el valor del oro, etcétera. Y hay unas referencias que dan ese valor al petro, a esta moneda, criptomoneda, que algunos las cuestionan, pero que es una criptomoneda venezolana, y que es lo que entonces estas providencias terminaron definiendo cuál era el valor de un poder para tú, si tú quieres hacer un poder, autenticar un poder, si tú quieres, bueno, cuando vas a vender una casa. Sin embargo, la ley, las providencias no tocaron lo relacionado con el valor de venta de inmuebles. Eso quedó en la reforma. La reforma sí lo dijo. La reforma dijo hasta 500 petros, 0,5% del valor. De 500 petros a 1000, 1. Y de 500 y de 1000 en adelante, 1,5. Lo demás fue modificado mediante esas 4 providencias. Pero claro, yo tengo que también decir lo siguiente, y tenemos que decir lo siguiente. Para mí las tasas son costosas y son elevadas, pero los que piensen en la modernización del país, los que pensemos yo soy uno de los que piensa en la modernización del país, me refiero a lo económico, no voy a tocar lo político, claro. Me refiero a lo económico. Tenemos que entender que debemos tener leyes modernas también. Y estas son leyes que han pechado en exceso el bolsillo de la gente, pero son leyes que tienden a ser modernas, o sea, tienden a ir hacia allá, porque el gobierno necesita también sus ingresos, claro. Y tú no puedes decir al gobierno que cierre las notarías, que cierre los registros. El gobierno tiene una serie de problemas también encima, que son públicos y notorios, con las sanciones económicas, el producto también de sus errores. O sea, esto claro. Es una culpa, por todo te digo, una situación sistémica. Yo lo que veo, disculpa que interrumpa, yo lo que veo, disculpa que interrumpa, Enrique, es que aquí es como un doble discurso, porque yo también estoy de acuerdo en la modernización de las leyes y que el mundo es cambiante. O sea, ya unidad tributaria teníamos que quitarla y que hay que ajustar al petro. Pero, mi querido Enrique, esto también es producto de malas políticas del gobierno que tienen 15 o 20 años diciendo gratis, que todo es gratis, no que ningún país va a funcionar siendo gratis, tenemos que pagar. No solo eso, lo que acabamos de señalar. Entonces, ese discurso hay que cambiarlo, ¿no? Antes era todo gratis, que paguemos, ¿no? O pagamos o somos gratis, somos la cosa. Ese es el gran mal discurso exactamente, que ha causado pero claro, tanto daño a este país de Venezuela. Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Mira, yo no sé qué va a pasar con los servicios públicos, un tema que no estamos tocando, pero los servicios públicos en Venezuela están regalados. Dice, deben seguir regalados. Miren, si queremos buenos servicios, pueden estar subsidiados en algún modo, pero tenemos que pagar por los servicios. Es algo obligado. Pero bueno, volviendo al tema, el gobierno utiliza este mecanismo inteligente de dolarizar disfrazadamente las tasas para tenerlo actual, elimina la unidad tributaria, pero insisto, peca por omisión al no crear un mecanismo que garantice la seguridad jurídica de las personas que van a vender inmuebles. Para mí ese es el peor pecado, o el pecado de la ley. Lo demás no lo cuestiono en tanto, pues, son tasas que todo el mundo no puede pagar, pero bueno, mira, habría que analizarlo de pronto, que si se pudieran bajar un poco, etcétera, pero es que te voy a decir algo. Las notarías y los registros antes de esta ley ya venían cobrando eso y mucho más, por cualquier habitación, por cualquier cosa. Es algo que ya los usuarios estábamos imbuidos en esa situación negativa, pero estábamos sin respaldo legal. Ahora por lo menos hay un respaldo legal. Entonces, estas 4 providencias son de dominio público, porque persona, pues por supuesto puede buscarla, y ahí se establece exactamente cada tasa que se va a cobrar por cada uso de la notaría y registro. Ahí no hay duda, Es más, la ley obliga a que en las notarías, en los registros, estén empapeladas las paredes con esas providencias. Ahí no van a cobrarte un centavo de más, no deberían ni pueden hacerlo. Donde sí pueden cobrarte lo que quieran
es con la venta de inmuebles porque no eliminaron la discrecionalidad a los registradores para estimar el valor del inmueble. Ese es el error, por omisión. Ese es el error que hay que denunciar, es el error que hay que pedirle al SAREN que elimine para que tengamos una ley entonces un poquito más coherente. Ahora, esa ley fue objetada y esa ley fue objeto de varios, sobre todo hay uno importante, un recurso de nulidad, un recurso de amparo constitucional con nulidad que se intentó, porque hay abogados que sostienen que, bueno, el petro no lo consideran una unidad de referencia, no lo consideran una criptomoneda ni un criptoactivo, consideran que de acuerdo con la Constitución Nacional, los impuestos o los tributos deben darse solamente mediante leyes. Claro. Y básicamente por esas dos razones impugnan la ley. Hay otras personas que hay criterios de tributaristas que no están totalmente de acuerdo con esto, pero básicamente estas son las dos básicas razones por las cuales han sido impugnadas, lo excesivo y confiscatorio que pudieran tener las tasas, y además por la falta de competencia que dicen estos abogados que tienen estas providencias en haber creado esos tributos y esta ley también de haber creado esos tributos de la forma en que los crearon. Entonces eso está por decidirse, pero mientras eso no suceda, por ejemplo, si hay una decisión que la impugne, bueno, esa ley es vigente, hay que aceptarla, hay que acatarla y, repito, el error central para mí, el error es esa omisión de dejarle a los ciudadanos registradores esa potestad de decir cuánto vale tu inmueble. ¿Tienes conocimiento si también se ha introducido algún recurso de nulidad acerca de esa potestad que se les daba a los registradores para colocarle el precio de los inmuebles y en base a eso cobrar las tasas? Pero es que esto ojo, esto siempre ha sido así, Elirio. Ahorita en la quinta y en la cuarta, la llamada quinta y la llamada cuarta, siempre fue así. Lo que pasa es que ahora los registradores le buscaron le descubrieron el jueguito de la cosa y ahora saben que pueden ganar mucho dinero con esas praxis. Es lamentable lo que estoy diciendo, pero es la realidad. Antiguamente no existía eso. El registrador, no te digo yo que de pronto no hubieran registradores anteriormente que no cometieran algún tipo de arbitrariedades, pero es que ahora es demasiado el descaro. Es que el dinero que se paga por una planilla única bancaria en comparación al verdadero valor del inmueble es a veces el 50%, a veces hasta casi el 100%. Esto no puede ser. Esto tenemos que decirlo. ¿Cuál es el problema? Para que se evite, para que desaparezca esto y se dinamice la economía, porque yo creo que al gobierno le interesa más que hayan, en vez de 2 ventas a cada 2 meses, que hayan 2 ventas diarias de inmuebles. Eso le interesa al gobierno, cobra más impuestos, más abogados funcionando también. El registrador, el registro, la oficina de registro se beneficia, etcétera. Funciona. Mira, rueda la economía y no es una economía especulativa. Es el mismo procedimiento que estaba en la otra ley de cómo registrar un inmueble o introdujeron algo nuevo. Exactamente el mismo procedimiento. No, para nada. En Venezuela desde el año 2019, bueno, y antes, pero en la última ley dice que el sistema portfolio real y en los registros inmobiliarios, en el registro mercantil es folio personal. En todo caso, un sistema de registro que tiene unos principios rectores que están establecidos en la ley. Eso no ha cambiado y la manera de proceder es, bueno, tú llevas un documento con todos los recaudos. Hay unas normas que se pueden buscar por internet, que son las normas de exigencia de recaudos, palabras más, palabras menos, que tú puedes presentar en un registro o una notaría para cualquier tipo de negociación que vayas a hacer, que son las que te deben exigir el registrador y el notario o el abogado revisor. No están en facultad de pedirte más allá de esos documentos, están en esas normas, está hecho allí, es una providencia administrativa y sigue siendo lo mismo. Tú presentas el documento, por ejemplo, en el caso de un documento de venta, tú presentas tu documento con un número de líneas visado por un abogado, tiene que tener una estructura del documento y tiene que acompañarse de la solvencia del derecho inmobiliario, de la ficha catastral, de la identificación de las personas, de la constancia del pago, cómo has pagado tú. Allí uno de los graves problemas que está ahorita presentándose, porque la gente tampoco coloca el verdadero valor y también ha habido un desconocimiento por parte de los registradores de no aceptar
que yo, por ejemplo, si estoy vendiendo en mi oficina, coloque que la vendí, un ejemplo, en $20,000. Eso lo vamos a hablar en Eso el es próximo totalmente espacio. lícito. En el próximo espacio quiero tocar ese tema, Perfecto. la licitud de las ventas Perfecto. en moneda extranjera. Amigo, no te apartes de la pantalla de Promar Televisión, Perfecto. que en el próximo espacio continuamos con la conversación con el abogado Enrique Herrera Silla acerca de la incidencia de la ley de registros y notaría en el área inmobiliaria. No te apartes, que en el próximo espacio seguimos la conversación con el invitado de la noche. Ya regresamos. Amigos, estamos de vuelta nuevamente en Solución Final. Les recuerdo que conversamos con el abogado Enrique Herrera Silla, de la ciudad de Caracas. Enrique, ya llegamos a los minutos finales del programa de Solución Final. De verdad que es muy interesante el tema y no quiero ir antes de preguntarte, porque sé que tú dominas mucho la materia, ¿es legal o es ilegal que los registradores no permitan que los documentos de venta de un inmueble se hagan en dólares? ¿Eso tiene una prohibición expresa o eso es un capricho de los registradores o eso también es aleatorio? También quedó en manos de ellos aceptarlo o no. Explica eso, por favor. Ok, fíjate, ahí sí definitivamente no queda la discrecionalidad del funcionario, sino el funcionario está obligado a basarse en la ley. Recordemos que, como dijimos al principio del programa, Lirio, a partir de septiembre del año 2018 no existe control de cambio en Venezuela. Tú a cualquier lugar tú vas y te cobran en dólares, o pagas en bolívares o pagas en dólares, pero no hay ningún problema. Ahora acaba de darse una ley de impuestos a las grandes transacciones financieras, donde realmente desde un perro caliente, desde un clic que tú compres, si lo compras en una gran transacción financiera, pero si tú lo pagas en efectivo, en cash, en dólares, pagas un 3% de impuesto. O sea, el mismo Estado te está diciendo, tú puedes hacerlo y me tienes que pagar un impuesto si lo haces en efectivo o si lo haces con intermediación del sistema bancario nacional y pagas en dólares. Bueno, ok, pero volviendo al tema que nos ocupa, en Venezuela a partir de 2018 se desmontó el control cambiario. Felicito al gobierno por eso. Claro. Hemos tenido demostraciones que el Venezuela cambió. Mañana hay un evento de data análisis. Yo voy a ir, si Dios quiere, que se llama la metamorfosis del país, metamorfosis de Venezuela, metamorfosis se llama por Luis Vicente León. Va a ser bien interesante y no es otra cosa que la situación que ha venido cambiando, que no se trata de que las cosas estén bien para todo el mundo, ni que las cosas se estén haciendo 100% bien, no, pero Venezuela está cambiando porque se ha permitido algunas actividades económicas y entre otros factores, y hay que aplaudirlo. Entonces, a partir de 2018 se desmontó el control cambiario. Eso es una realidad. Entonces resulta que tú vas a vender un inmueble, por ejemplo, un local comercial, y no hay ninguna ley que te lo prohíba. El convenio cambiario que derogó los convenios cambiarios que establecían el control de cambio y además el decreto que derogó la ley contra ilícitos cambiarios permite que todos negociemos en dólares a menos que haya una ley especial que lo prohíba. Hay una ley especial que prohíbe el alquiler de viviendas en dólares, estamos de acuerdo. Hay una ley especial que aún prohíbe el alquiler de viviendas de locales comerciales, es verdad. No así, por ejemplo, el alquiler de depósitos, oficinas, galpones, consultorios médicos, institutos educativos, y en ventas mucho menos. No hay prohibición ni ningún tipo de que tú negocies tu inmueble en dólares. Hay una ley por allí, que es la ley de protección al deudor hipotecario, que establecía que cuando tú negociabas con el gobierno o cuando tú negociabas a crédito, no podías hacerlo moneda extranjera. Pues el TCJ hace un año, desde hace un año y medio, ha venido dictando decisiones que ratifican que tú puedes vender una vivienda en dólares. En consecuencia, si tú vas a un registro y dices que vendiste ese inmueble en dólares, ¿cuál es el problema? Si eso más bien, eso lo que hace es sincerar la economía. ¿Por qué tú me vas a trancar la puerta donde no hay ninguna norma expresa que te lo diga? ¿Por qué tú, de alguna manera, registrador, propicias que haya evasión de impuestos o propicias que no se diga la verdad o propicias entonces que caigamos en este problema sistémico de no decir cuál es el verdadero precio? Entonces, eso es un llamado de atención también al SAREN, es un llamado de atención al SAREN. Hay que fiscalizar y hay que darle instrucciones a los registradores para que se entienda que se puede comprar y vender inmuebles en moneda extranjera, eso no es ningún ilícito, y se puede decir, ¿cómo lo pagaste? Una transferencia de un banco a otro banco, aquí está la transferencia. ¿Cómo lo pagaste? Un cheque, aquí está la constancia del cheque, la copia del cheque. No hay ningún delito, no hay ninguna prohibición.
Y eso tiene que saberlo la gente y tiene que saberlo también los registradores, que son los principales que deberían saberlo, pero no hay prohibición legal, no hay prohibición legal, no hay ninguna norma, y aceptarlo. Te pregunto otra cosa, Enrique, en el caso de que los inmuebles se tasen en dólares, ¿cuál es el impuesto que cobra el registrador en base a ese precio en dólares? El mismo que te está cobrando actualmente, el mismo que te está cobrando actualmente. Acuérdate que si son 500 petros, tú multiplicas 500 por $60, son $3,000. No te lo están poniendo en bolívares porque te dije que el gobierno no puede escapar de la dolarización de la economía. Tú y yo sí podemos cobrar honorarios en dólares, pero el gobierno no. El gobierno dice, no, yo tampoco voy a quedar fuera de la fiesta. Claro, si yo soy el dueño de la casa, y ustedes y yo los estoy invitando, aquí todos pagamos, entonces yo también quiero cobrar en dólares. No lo va a hacer porque no se lo permite. Él no ha dolarizado de manera expresa la economía, es una dolarización de facto, pero lo disfraza a través del petro. Entonces, si tú tienes un inmueble que el registrador dice que vale, o tú pones que vale mil petros, son $6,000. No, son $6,000, pero tú puedes vender un inmueble, si ese inmueble a lo mejor son 10,000 petros, multiplicas 10,000 por 60, y sobre la base de ese verdadero valor es que tú le vas a aplicar la tasa, el 1,5% del precio de venta cuando pasa del valor de la unidad de 1,000 petros. Pero están allí dadas las condiciones para que se haga todo con esa referencia de la moneda del dólar, de esa divisa. Y no hay ninguna prohibición. Y están dadas todas las condiciones. Ahora, el registrador te dice que no. Es una arbitrariedad y no puede darse. Porque esto que estoy diciendo está sustentado por decisiones del TCJ y por el propio convenio cambiario número 1 de septiembre del año 2018, Lirio, que está dictado por el presidente de la República. Claro. Y la derogatoria de la ley contra ilícitos cambiarios fue un decreto de la actual Asamblea Nacional Constituyente. No estamos hablando de leyes de hace 40 años. Claro. Otra cosa, ¿cuál es el impuesto que paga el que compra y el que vende? Ok, el impuesto que estamos, la tasa, hay varios tipos de impuestos. Okay. La tasa es un tipo de impuesto. Correcto. La tasa es un impuesto que tú sabes por qué lo estás pagando. Cuando tú pagas el impuesto de aseo urbano, eso es una tasa, pero tú sabes que es para que te recojan la basura. Cuando tú pagas, por ejemplo, la patente, es una tasa, pero tú sabes que es para que te permitan abrir tu local. Eso es una tasa. Cuando tú pagas para que te registren, un impuesto para que te registren tu casa o tu apartamento, la venta de tu casa, eso es una tasa, es un tipo de impuesto que tú sabes para qué lo estás pagando. No así el impuesto sobre la renta, que bueno, se supone que es para las carreteras, la educación, la salud, etc. No hay algo específico. La tasa sí es un impuesto para un uso específico. La tasa de las planillas estas que estamos diciendo ahora, que hemos tenido todo el programa hablando, las paga el comprador, no las paga el vendedor. Okay. El vendedor debe pagar un impuesto que es el impuesto sobre la renta, porque cuando tú generas una renta con lo que vendes, debes pagar un impuesto. Eso es un principio universal. El impuesto es sobre la renta, pero la renta es la ganancia. La renta no es el ingreso que tú tengas. Tú puedes tener un ingreso, pero cuando tú sacas cuentas, más bien vas a pérdida. Vendiste una cosa en 100 bolívares o en $100 y te resulta que te costó 120, aunque la hayas vendido y tengas los $100 aquí en la mano, tú perdiste $20 porque te costó hacerlo por más. No pagarías impuestos allí. Okay. Tienes que pagar sobre la renta. Si tú vendes, en cambio, si tú vendes ese mismo producto en $100 otra vez, voy a poner el mismo ejemplo, pero lo produjiste en 20, y tus costos te dan $10 más, todo te da $30, pues tienes un ingreso neto, una verdadera ganancia de $70. Es sobre esos $70 que tú vas a pagar. Okay. El impuesto sobre la renta lo paga el vendedor, pero el vendedor paga, como no sabe, tiene que hacerlo al final del ejercicio, el 31 de diciembre del año en que haya vendido el inmueble. El registrador le pide una planilla de anticipo al impuesto, que es la planilla del formato 33, que es del 0,5% del precio de venta que esté establecido en el documento. Ahí sí el registrador no se mete en eso. El registrador no se mete en eso. Tú pusiste en tu documento que tu inmueble vale 2 bolívares y bueno, el registrador tendrá que saber que es a partir de, fíjate tú, todavía tenemos esa situación, hasta 3,000 unidades tributarias no se paga la planilla del 0,5% del precio de venta, pero es que la unidad tributaria actualmente creo que es 0,02 bolívares. No, ya eso no una existe. Cosa así, luego de no la reconversión monetaria. No tiene sentido, pero igual tienes que hacer una planilla pagando el 0,5% del precio de venta que hayas puesto allí en esa situación. Al final del ejercicio tendrás que entonces saber cuánto me costó mi apartamento,
Mi apartamento me costó $100,000, vamos a suponer, para que la gente lo entienda, en su momento, en el año 80, y ahora lo estoy vendiendo vamos a suponer, en $80,000, porque a lo mejor generalmente los inmuebles han bajado Sí, de precio. Si tú lo claro. dolarizas, a lo mejor, si tú lo dolarizas para como estaba el dólar al momento en que lo compraste y lo dolarizas ahorita, o inclusive aplicas una indexación en bolívares, vas a ver que tu inmueble más bien lo vendiste por debajo del precio que lo Sí, adquiriste. seguramente. Entonces, pero eso tiene que un contable hacerlo. Claro. Y entonces no tienes que pagar impuestos, porque el impuesto sobre la renta es donde está que la gente tiene que saberlo, pero en todo caso, si generaras impuestos, tienes que pagarlo. ¿Dónde hay una excepción de no pagarlo? Cuando tú tienes más de 60 años, es tu inmueble es una vivienda principal que tú la tienes declarada como vivienda principal, no pagas impuestos. Si tienes menos de 60 años y tienes declarada la vivienda como vivienda principal, vivienda, no locales, Claro, no vivienda. depósitos, no oficinas, estoy hablando de vivienda, tienes que, ese dinero que hayas tenido, que obtuviste de esa venta, tienes que gastarlo en los 2 años siguientes en otra vivienda para no pagar impuestos. Pero en todo caso, si haces un ejercicio tributario, no terminas pagando impuestos. Pero en todo caso, ¿quién paga los aranceles del registro? El comprador es quien lo paga. ¿Quién paga el impuesto sobre la renta por la venta del inmueble? El propietario del inmueble. Qué bueno, pues también ese es un punto bien álgido. Bueno, llegamos al minuto final. Gracias de verdad por habernos acompañado. No sé si quiero antes que nos retiremos, ¿cuáles son tus redes, Enrique? Sé que estás muy activo por tu Instagram. @Enrique Herrera Silla, también en Twitter, @Minuto Legal, también un canal YouTube, Enrique Herrera Silla. Bueno, yo sé que estás muy activo porque te sigo siempre y a las personas que nos escuchan igualmente, esta noche, pues, igualmente. Enrique es un abogado especialista en área inmobiliaria, pues con muchísima experiencia y bueno, cualquier duda sé que lo pueden tocar con toda confianza porque en otras oportunidades ha sido mi invitado y ha tenido mucha aceptación. Pues gracias nuevamente por habernos acompañado. A ustedes, amigos, pues el abogado Enrique Herrera Silla fue bien claro. Gracias a ti. Gracias igual por acompañarnos, fue claro en su explicación. Yo creo pues que hay que adaptarse a los cambios. Por supuesto que lo más importante de este cambio fue lo de la unidad tributaria por Petro y que también hay que buscar la manera pues de que el SAREN se aboque a quitarle esa discrecionalidad a los registradores para tasar el valor de los inmuebles, porque para eso está Catastro, que sería el órgano indicado para establecer el monto de cada uno de ellos. No hay más nada que decir, sino que nunca es tarde para hacer el bien y definitivamente, si tú conoces el problema, encontrarás la solución final. Nos vemos la próxima semana, Dios mediante. Chao.